igual que tuvimos hace unas cuantas semanas también la visita de BEARC, hoy hemos invitado a Cierto Estudio a nuestro máster de vivienda pública y además abrimos a todo el Colegio de Arquitectos esta charla. La idea es estamos cerrando ya el módulo de vivienda y entonces, bueno, pues vuestra arquitectura la verdad es que nos parece muy interesante, sobre todo porque los tres grandes temas de los que hemos estado hablando, envejecimiento, hemos estado hablando de accesibilidad y sobre todo de género, yo creo que, bueno, pues ahí vuestra arquitectura encaja muy bien. Bueno, la idea es que podamos ver ejemplos o que ellos puedan ver ejemplos que además, pues bueno, abrimos ya para todos los colegiados y colegiadas y que podamos tener una perspectiva para ello. Entonces, Lucía, yo te cedo la palabra para que nos puedas contar todo. Muchísimas gracias por vuestra muchísimas presencia. Gracias por invitarnos, que va. Segundo año que venimos y encantadas. O sea que hay que moverse por el país, que si no, es lo bueno es conocerse entre todos los colegios y todas las escuelas. O sea que encantadas de asistir, claro que sí. Claro que sí, perfecto. Pues muchas gracias. Te dejo. ¿Este quieres que deje encendido o dejo? No, bueno, sí, yo creo que este está bien. Con ese solo, dices. Sí. Vale, pues apago ese. Perfecto. Y aprovecharemos el pequeño formato para hacerlo más, bueno, intentar hacerla distendida y animaros un poco a interrumpir lo que consideréis o a preguntar, que ya que hacemos un formato pequeño creo que es a lo que más se presta. Entonces, primero presentaros al equipo. Me gustaría que esto saliera de la pantalla. Esta parte de arriba. No sé por qué aparece todo el rato. Le he dado en lugar. Bueno, creo que no se me limita ahora. Pero debe salir ahora. Y esto aquí también, ¿no? Así lo veo. Vale. Pues esto, ¿no? Presentaros al equipo. Yo me llamo Lucía Millet, soy la que está más o menos ahí por el medio, pero somos un equipo, Cierto Estudio, de 6 socias que fundamos el estudio en 2014 en Barcelona. Además de socias, somos muy amigas y compañeras de la carrera, o sea que para nosotros el periodo universitario fue clave para arrancar este proyecto. Y bueno, el año pasado vino Ana, de hecho, la segunda por la izquierda, Sonibet, Gasol, Ana Young, Lucía Millet, yo, la del medio, Marta Benedicto, Carlota Gisperti y Clara Vidal. Y esto, ¿no? Pues juntas nos embarcamos en la aventura de montar el Cierto Estudio y nuestra intención desde el principio fue crear un proyecto que partía de un pensamiento muy colectivo, ¿no? No éramos una o dos socias que arrancaban, sino un conjunto de mentes, ¿no? Que nos juntábamos a pensar. Y desde entonces que el estudio pues, ha crecido, no somos solo nosotras 6 ya, eso nos encanta y además es una forma de trabajar que la extendemos en el estudio. Funcionamos con workshops de trabajo colectivo, luego cada uno lleva su proyecto o sus proyectos, que porque siempre son más de uno, pero esta forma de trabajar un poco, de poner en conjunto el pensamiento y la crítica abierta en el equipo, es una forma de trabajar que extendemos a todo el equipo y nos gusta explicarlo, ¿no? Arrancamos nuestro estudio haciendo un poco de todo, pero nos gusta defender mucho el interiorismo también como forma de arquitectura. No lo escondemos, sino que lo defendemos muchísimo y lo seguimos practicando hasta en vivienda pública si podemos, hasta donde nos dejan, porque hay límites. Pero sí creemos mucho, ¿no? Que al final la cercanía del espacio, los materiales, incluso los colores, lo que sea, es algo que se transmite en el día a día y que la vivienda especialmente, pero cualquier entorno es digno de ser proyectado hasta el final, ¿no? o hasta donde te deje llegar el detalle. Y en este sentido, pues mostrar esto un poco, ¿no? Que en esta conferencia hablaremos de vivienda sobre todo, pero nos gusta mucho la pluralidad de proyectos que hay siempre encima de la mesa, desde cosas pequeñas, como un proyecto artístico que hemos tenido entre manos alguna ocasión, pues siempre lo metemos en el estudio si podemos. Vivienda, reformas de edificios públicos y hasta ahora que acabamos de acabar una obra de rehabilitación de la calle Considasén en Barcelona,
y ha sido una experiencia brutal, 21 manzanas en Barcelona, una cosa que no hubiéramos pensado y de repente pues ha estado encima de la mesa, ¿no? Y ya se puede andar. Así que bueno, explicar un poco esto, ¿no? Que nuestro trabajo nos gusta que sea así de plural, a pesar de que hoy nos vamos a enfocar más en el tema de la vivienda colectiva sobre todo, ¿no? Y vivienda pública. En este sentido, esta imagen de algunas plantas de vivienda, que es una obsesión con la que trabajamos en el estudio, ¿no? O sea, la planta sigue siendo algo que nos obsesiona, nos encanta y con el que nos pasamos horas cuadrando hasta que los ángulos son todos iguales, las cosas coinciden como nos gustan. Y un poco esto, ¿no? El diferente tipo de escala de proyectos y cómo a veces robamos cosas de un proyecto pequeño, ya sea una unifamiliar incluso, y lo trasladamos a otro grande y tenemos un archivo incluso madre en el que tenemos todas las plantas que hemos proyectado, hayan ganado o no concursos, nos da igual, están todas ahí como una especie de librería y cada vez que arrancamos un proyecto como que a veces lo abres, lo pegas dentro, miras, lo giras, no funciona. Es como que poco a poco hemos ido creando esa biblioteca. Y bueno, pues mostrar un poco alguna de esta parte, ¿no? Como me divierte ver los edificios, están todos a la misma escala, es divertido ver, ¿no? Sus manchas y sus geometrías. Hemos organizado la presentación en 5 temas que son bastante aleatorios, no pretenden ser ordenados ni categóricos. Son temas que a nosotras nos interesan, con los que trabajamos constantemente, los temas recurrentes, y hemos ido como agrupando los proyectos de interés o que pueden ser un buen ejemplo para explicarlo, sobre todo para el caso ¿no? de un máster en vivienda, y que creemos que pueden ser interesantes para vosotros. Estos 5 temas, X-Rooms, que significa como estancia X, habitación X, perspectivas, el tema de las visuales dentro de la vivienda y hacia afuera. Kids Room, que es un concepto también que trabajamos mucho en el estudio, ¿no? La pieza de la cocina en la casa, qué función tiene, cómo se coloca, qué genera eso en la vida de la vivienda. Los espacios filtro también, ¿no? Como filtro entre exterior e interior, entre lo privado y lo público, es algo también que usamos mucho estratégicamente. Y el tema de la comunidad urbana, en el sentido de que creemos que un edificio, cualquier edificio, pero en especial un edificio de vivienda que quizá no se le ha prestado tanta atención en este sentido como un edificio público, sí tiene una voluntad urbana, ¿no? Sí que puede tener un impacto en la ciudad, en su entorno, y hay algunos elementos en la forma de proyectar estos edificios, ¿no? De viviendas que pueden propiciar más este tipo de encuentros o de roces entre lo urbano y lo privado. El primer tema, ¿no? X-Rooms, habitaciones X, ¿no? Habitaciones sin nombre, viene dado un poco sobre una reflexión sencilla, ¿no? Pero sobre cómo la vivienda ha venido estando influenciada por un modelo social de vivienda plurifamiliar, ¿no? En el que bueno, pues se establecía pues, una pareja estable con hijos, ¿no? Con hasta 3 hijos aproximadamente, como la colocación de las zonas de día, zonas de noche, baños, cocina, los espacios servidores, espacio servido. Toda esta teoría de la vivienda que conocemos y que en muchos casos funciona, pero sí creemos que ya no responde tanto a muchos otros modelos sociales que han ido apareciendo, ¿no? Y que rompen un poco esa estructura jerarquizada de la vivienda que se basa en el establecimiento de una familia, ¿no? En el que pues, los padres son la máxima jerarquía y en descendencia hacia abajo, ¿no? En cambio, en este sentido, ya desde jóvenes, cuando salimos recién de la carrera, pues era un tema que nos interesaba, ¿no? Ya nos encontrábamos buscando pisos, ¿no? Compartiendo la vida con otra gente y es como que empiezas a descubrir que no solo ese tipo de vivienda funciona, también para el caso de gente, ¿no? En edad senior ya, que quizá la vivienda familiar ya no se adapta tanto a su estilo de vida o a sus necesidades, ¿no? Quizá ha quedado demasiado grande si partía de un núcleo familiar grande o no, o sus recursos son otros y tiene otras necesidades, ¿no? Entonces era un poco cuestionarse esto y cómo al final la unidad de la instancia, la unidad de la habitación X, ¿no? Nos daba lugar a pensar en un tipo de vivienda más desjerarquizada, ¿no? Menos establecida por estos roles y de alguna manera más flexible. Esta planta de la izquierda
muestra este modelo de vivienda tipo, vivienda jerárquica, ¿no? Gran salón, habitaciones menores, la mayor para la pareja, 2 baños, cocina como espacio servidor en la zona trasera, etcétera, ¿no? Esta vivienda, un teórico al que admiramos muchísimo, que se llama Xavier Monteis, que tiene libritos pequeñitos, súper fáciles de leer y muy, muy recomendables, lo llama la casa llave, ¿no? Porque tiene una forma como de llave con el mango aquí, ¿no? Como que el espacio común es esta especie de llave. Y como esta vivienda, de alguna forma, no permite muchos estilos de vida diferentes, ¿no? No permite más allá de una familia establecida, ¿no? En cambio, quizás hemos estado apostando más por modelos de vivienda más desjerarquizados en el cuales estas salas, estos espacios empiezan a tomar suficiente dimensión como para acoger diferentes usos. Es decir, no solo la sala merece tener cierto tamaño, quizás la unidad de habitación también, quizás en mi habitación tengo mi mundo interior y mi vida y no solo en el espacio de la televisión común y compartido por las noches. Entonces, este tipo de visiones de la vivienda también rompen los esquemas de espacio jerarquizado y espacio servidor, ¿no? La cocina deja de ser un espacio servidor con menos luz y con menos atributos, quizás, y pasa a poder ocupar cualquiera de estos espacios de la malla, ¿no? Por lo tanto, pasa a tener la misma importancia que cualquier otra de las estancias. Incluso no tiene por qué ser escondida, ¿no? O tapada un poco de la entrada, que era algo también habitual. En esta línea hemos ido trabajando diferentes proyectos, ¿no? A lo largo del tiempo y un día empezamos a categorizarlos un poco en diferentes tipos de mallas de estancias que nos han ido surgiendo. Lo cierto es que han ido surgiendo más también, pero al final en estos grupos más o menos simplificados, porque no interesa tampoco hacer un montón de categorías diferentes, hemos ido pudiendo agrupar un poco estas estrategias de agrupación de estancias en estos conceptos, ¿no? en estos 5 grupos. La regular, la desplazada, ¿no? Que se va complejizando, la articulada, que incorpora un quebrado de la geometría, ya sea, ¿no? Estos son esquemas. La poligonal, que introduce una sala poligonal en la malla de estancias, y la celular, ¿no? En la cual todas las estancias pasan a ser poligonales y que ocurre con las relaciones espaciales en este tipo de mallas de estancias. Entonces, la idea es un poco mostraros proyectos de cada uno de estos ejemplos, ¿no? Para poderlo analizar, ver lo que ha generado. Aún así, ya puedes hacer 1000 proyectos diferentes de cada uno de estos y, de hecho, admitido. Y, de hecho, hemos desarrollado en cada tipo muchos, ¿no? Pero al final hemos elegido algunos que creo que ejemplifican un poco estos casos para abriros un poco para que podáis transmitiroslo, ¿no? Y también en este sentido nos gusta partir un poco de lo pequeño hacia lo grande, es decir, os lo voy a mostrar cómo trabajamos en el estudio, que es que a veces un proyecto de un edificio de una manzana da igual, lo acabamos arrancando un poco de la vivienda que queremos generar y a partir de ahí empezamos hacia afuera a generar el edificio y no al revés, ¿no? Que sería como crear un perímetro exterior de lo que quiero, la geometría que quiero que tenga el edificio y luego la aparto por dentro. Pues nosotras nos pasa que muchas veces proyectamos del revés. Aún así, evidentemente, luego vas de dentro a fuera y de fuera adentro, ¿no? Pero esta visión del edificio de vivienda que parte más del conglomerado de estancias y de lo que quiero generar en esa forma geométrica, que luego se va a establecer en un edificio y en una fachada y en otras cosas, ¿no? Pero partimos mucho de ahí y por eso voy a intentar explicaros estos ejemplos desde el detalle hacia afuera. El primero, la malla regular. Hemos elegido este proyecto de un concurso para el IBABI en Mallorca. Es un concurso que tenía recursos bastante limitados. El IBABI ha estado trabajando con materiales muy interesantes en los últimos años. Y en este caso el factor medioambiental era clave en la construcción y nos hacía usar unas luces bastante regulares y bastante que no se nos fuera mucho la olla con geometrías complejas, etc. Entonces decidimos partir de una malla súper sencilla, en este caso 4 estancias, ¿no? Que colisionan en un centro vacío. Y gracias a unas correderas estas relaciones entre estancias podían establecerse de forma diferente, ¿no? Y estas estancias con una dimensión igual, podrían realmente hasta intercambiar su uso según el uso que el habitante fuera a darle. Esto venía acompañado de unas franjas más estrechas, ¿no? En el perímetro de la fachada, pero bueno, la idea principal es esta malla tan sencilla que gracias a un juego de correderas en el centro pues genera
una forma de vivienda flexible. La forma luego de agregar estas estancias, que es lo que os digo, ¿no? Pensamos un poco esta estrategia y luego saltamos al edificio, también nos permitía generar un perímetro de fachada muy controlado en el exterior, ¿no? Regular, que leía el chaflán, ¿no? que era hacia la calle muy continuo, y en cambio un perímetro interior quebrado, que era lo que nos interesaba para el emplazamiento en cuestión, ¿no? Que está en una zona de barrio antiguo con edificaciones de distintas profundidades y queríamos que este edificio también lo generara. Y además, al concebir la vivienda como este damero de estancias, es fácil casi jugar luego a los cromos de las estancias, ¿no? Tengo un damero que cumple, digamos, normativamente con habitabilidad, etcétera. Estas estancias llegan a medir lo suficiente para ser un salón, una habitación doble, una cocina X, Y, Z, y con esto tengo un damero de juego en el que puedo establecer diferentes tipologías, ¿no? Puede ser una vivienda de 2 habitaciones, de 3, depende de cuántas agrego. Y al final es como un juego. De ahí también el título de la conferencia, ¿no? Recreo lo doméstico, es como que es un juego también la vivienda. El edificio de vivienda, por eso nos divierte mucho y seguimos presentándonos como locas a los concursos, aunque está muy difícil ganarlos, pero es como un juego en el que estamos enganchadas, es como que resulta muy atractivo, a pesar de que parece rígido, ¿no? Pero no lo es. Esta es una imagen virtual, ¿no? de esta colisión de vacíos entre las 4 estancias y cómo para nosotras siempre intentamos que haya una imagen que represente este concepto puramente, ¿no? Es un render del vacío, no pretende enseñar nada más que eso y cómo esta relación tan sencilla puede ser muy dispar, ¿no? Fácilmente pues hacer mitad de la casa hacia un uso o hacia el otro, poner las habitaciones en cruz, funciona de varias maneras. El caso de la malla desplazada, ¿no? que parte también de una malla muy regular de cuadrados, cuando se genera un deslizamiento de la malla en un sentido. Esto también genera un juego que también nos gusta bastante, lo hemos usado en muchos proyectos, y en este caso eran unas viviendas para Ibiza, también para el Ibabi. Bueno, es porque está como... Pero bueno, al final es tan sencillo que se comprende, yo creo. Y en este caso, ¿no? La malla ha sido desplazada una distancia suficiente para que ese hueco que queda, que conecta las estancias, cumpla con la ventilación y iluminación mínima de estancias interiores. Es decir, que has de jugar siempre con la normativa para que luego ¿no? cumplas con los estándares que pone la normativa de vivienda y que nos parecen, en este caso, un buen estándar. ¿no? El de hueco mínimo que consideras para que un espacio sea continuo y, por lo tanto, iluminado y ventilado correctamente. Entonces, esta diagonalización, o sea, este desliz, genera algo que también nos gusta mucho, que genera diagonales. Es decir, la otra disposición genera visuales frontales amplias, pero en cambio, cuando generas este desliz, sueles generar como diagonales y eses también, ¿no? Es decir, que el juego de la vivienda es un poco más difuso, no es tan directo, ¿no? como la visual directa. Y también eso es algo que luego veremos en el apartado de perspectivas, como que amplía la distancia. Cuando miras en diagonal, percibes el espacio como más grande, ¿no? Que es su hipotenusa. Entonces, este juego también, ¿no? también funciona muy bien y, de nuevo, ¿no? puedes jugar a añadir estancias bajo una misma malla una vez establecido el juego de esta malla, que a veces por 0,5 centímetros no te cuadra el edificio y tienes que volver a moverlo todo hasta que te vuelva a cuadrar, ¿no? que es este punto matemático que tiene el hecho de jugar con mallas. En este caso también, ¿no? Cuando juegas con estancias tan grandes sueles necesitar una segunda franja más de espacios en los que colocar piezas menores, porque al final pues, es normal que un baño quizá no ocupe tanto espacio en vivienda pública como una estancia, ¿no? de estar o una habitación. Pero este juego que genera creo que es muy rico y que os puede dar mucho juego a la hora de proyectar. Y lo mismo, ¿no? Como esta misma vivienda, por ejemplo, que es prácticamente igual que la anterior, funciona de manera diferente, ¿no? Las habitaciones aquí están cruzadas en diagonal, mientras que en el anterior ejemplo están, espera, es entre este y este, ¿no? Creo que no la he puesto. Bueno, sí, la habitación de arriba de la derecha, ¿no? que es como un estudio, tanto puede ser una habitación como puedes colocar el comedor o como puedes colocar el salón, es decir, que son piezas que son cromos intercambiables de alguna manera.
Esto de nuevo genera como un edificio maya, en este caso con un patio central, y en el que hay unas crujías muy claras, la estructura viene bastante, ¿no?, dominante en un sentido, y en este caso trabajamos estructura de madera y también pues, nos permitía funcionar con crujías adecuadas para esa estructura. El de la malla articulada, aquí hemos puesto un ejemplo de los primeros proyectos que trabajamos, primeros concursos que hicimos juntas, se llamaba El Ciclo Habitacional. Este era un edificio bastante conceptual, pero del cual luego han partido muchos de nuestros proyectos, que luego aparecerá otro por allí, en el que sí que se genera una estancia articulada que es capaz de unir las estancias articuladas a su alrededor, ¿no? Y en este caso nos obsesionaba mucho cómo esta articulación tenía las instalaciones principales del edificio, de forma que realmente pudiéramos hasta mover las cocinas de lado. Nos obsesionaba este tema de que suele ser la pieza más estable o no, porque está atada al núcleo de instalaciones. Y el hecho de introducir en la malla la variación de la infraestructura y de las instalaciones nos permitía que también estas pudieran ser intercambiables y no solo estaciones por habitaciones, etc. A ver. En este juego, que fue infinito porque hicimos un montón de pruebas, salían muchísimas tipologías de vivienda diferentes. Los tabiques engrosados eran también los espacios de almacenamiento que podían vaciarse para conectar las estancias. Ya os digo que era un proyecto bastante teórico. Solvia, no sé qué tal se lo tomó en su momento. Fuimos finalistas, pero no creo que quisieran llevarlo a cabo. Pero fue como un arranque de empezar a pensar juntas en todo esto, ¿no? Creamos como empezamos a hacer nuestra teoría y nos ayudó mucho a arrancar realmente este concurso. Llegamos incluso a hacer una maqueta gigante de las distintas estancias, cada uno, en plan, había gente que teníamos amigos que habían hecho diferentes casas entre diferentes tipologías, ¿no? Realmente robando una habitación de aquí y de allí, y la tenemos en el estudio porque siempre nos recuerda, ¿no?, a este arranque. Y ya os digo que hay proyectos que nacen un poco de esta malla articulada, de hecho uno que está en construcción, que saldrá luego, y es una tipología también que es muy rica. La poligonal, ¿no?, esta introducción de una sala poligonal en medio de una trama geométricamente más estable, ¿no?, más de 90 grados, también genera una relación espacial bastante interesante por el hecho de que es una sala que al añadirle costados, ¿no?, es una sala que funciona muy, muy bien como un espacio distribuidor, un espacio que conecta a las demás salas. Es como que es una articulación grande que además contiene un uso dentro. Muchas veces el uso del comedor, del comedor, no le quiero llamar comedor en realidad, de la mesa, o sea, la mesa es como una superficie horizontal que hace muchísimas cosas, no solo comemos a su alrededor, trabajamos, podemos tener reuniones, se pueden hacer los deberes, quiero decir que es una pieza de la casa que consideramos muy, muy plural, muy social, muy, muy abierta, y por eso creemos que muchas veces funciona bien casi en el corazón de la casa, ¿no?, porque es capaz de articular la propia vida de la casa. Y en este caso, un concurso para el Incasol, trabajamos una malla muy, muy sencilla también, muy regular, pero con esta concesión de que en el momento de la sala central sí hacíamos la concesión de generar estos ángulos, ¿no?, en la intersección. En este caso también aparece una galería en la fachada, también hablaré de estos espacios más adelante, creo que de hecho sale una imagen de este proyecto. Y también esta idea sencilla, ¿no?, de que al final las salas pueden tomar usos diferentes, incluso hasta planteamos la idea de que según quién podría querer compartir esta casa sencillamente con habitaciones y no querer compartir un salón si no quieren. Es decir, hay etapas en la vida para muchas cosas y a lo mejor hay una en la que no quieres tener, y esta casa funcionaría igual de bien, ¿no? Es de esto que os digo de pensar en otras tipologías de vivienda que no fueran solo las familiares. Y también el drama de que no nos genera entrar por una cocina, ¿no? O sea, la cocina como una estancia más con iluminación natural y en la que no hay un problema en colocar una puerta de entrada. Es algo que también introducimos bastante en este tipo de proyectos. El conjunto del edificio que genera, ¿lo viste? Tal como yo, sí. Tiene como muy poca resolución la pantalla, pero bueno. Sí, ¿no? Es que es el proyector o algo que lo veo. Sí, no te creas. Pero bueno, da igual, más o menos. Al final es este juego que se ve aquí abajo, no sé si llegáis a verlo, pero
tan sencillo como esta unidad se gira, generando un edificio también como muy regular, muy sencillo. En el Incasòl también has de ser ultra riguroso para pasar de fase, ya os lo digo que es, bueno, tienen también, ¿no?, recursos muy limitados, y el tema de la rigurosidad geométrica también te lleva a una rigurosidad estructural que hace que, aunque un proyecto incorpore algún atributo menos común, pueda ser visto con buenos ojos. Al final es lo que queremos, ¿no?, que se lleven adelante. En este proyecto también había una ubicación concreta de los espacios de tender que creaban ventilaciones cruzadas a través de este patio central. Pero bueno, lo importante aquí es esto, ¿no?, este juego de haber introducido tan sencillo como unos ángulos en la estancia central articulada, que crece hasta poder alojar usos dentro, ¿no?, de manera que el espacio de distribución prácticamente queda reducido a la nada, sino que todo él se está utilizando. Es algo que hace que la vivienda a nivel de metros cuadrados pueda ser muy, muy eficiente. Y por último, la celular, que quizás es un poco, bueno, va aumentando en complejidad geométrica. He traído un ejemplo que hemos intentado llevar a cabo en varias ocasiones, que es este juego geométrico en el que todas las estancias son poligonales, ¿no? En este caso partíamos además de un edificio cuadrado muy sencillo, en el cual giramos el patio 45 grados en el interior, introduciendo el primer ángulo que hace que toda la planta se desarrolle de manera celular, hasta un perímetro también de nuevo regular, ¿no? Esta planta, que algunos nos tildaron de locas, ¿cómo presentáis esto?, pero es imposible, en realidad es muy, muy geométricamente estable. Es decir, aparentemente, ¿no?, parece que es muy loca y que hay una geometría muy complicada, pero en realidad solamente hay, aparte del ángulo de 90 grados, todos son múltiples del mismo ángulo. No hay uno que sea distinto al otro, y de hecho aquí la hemos coloreado de esta forma para entender cuál es la pieza simétrica que va girando, ¿no?, y que va generando esta diagonal de espacios comunes que se ve aquí a la derecha, ¿no?, con esta diagonal, y esta otra figura, que si os fijáis geométricamente en realidad gira alrededor de todo el edificio, y es tan sencillo como eso, pero bueno, entendemos también, ¿no?, que es verdad que es una planta en apariencia más compleja. También en este caso teníamos que alojar tipologías 2D y 3D, siendo un edificio de 4 bandas a 6 viviendas por planta. Era un juego geométrico que daba pie a generar esta trama, porque de alguna forma, aunque la trama central fuera muy regular, quizá tardaría un poco en explicarlo, pero es decir, si os fijáis, hay 6 viviendas por planta, y el hecho de girar el cuadrado central, puedes jugar con el ángulo a partirla en 6 en lugar de en 4 bandas, porque si no siempre te quedaría 2 viviendas fuera de lugar, ¿no?, o claramente diferenciadas del resto. Entonces, al final, el abanico este que genera de trama te permite ir generando las diferentes tipologías. Haciendo un zoom a una de las viviendas, cuando trabajamos con este tipo de tramas más complejas, sí que nos preocupamos de hacer que los espacios, digamos, que tienen instalaciones o que van a contener la cocina, en el caso de vivienda pública, sí sean regulares. Es decir, el módulo de cocina cabe exactamente en los módulos de 60 estables que, ¿no?, permiten una construcción pues, más económica y sencilla, o incluso los armarios encajan bien, ¿no?, en una trama, o sea, a 90 grados, digamos, que es lo que a nivel de producción es más sencillo, ¿no? Y en cambio es el espacio libre, es el espacio fluido de las estancias el que absorbe estas geometrías y que permite esta fluidez de espacio que a mí personalmente me apasiona. Entonces, bueno, mostraros esto, ¿no? Como es verdad que quizá tardas en llegar a este tipo de plantas, pero para mí especialmente son muy ricas, y a mí me encantaría tener una casa así. Pero bueno, es un fregado para meterse, pero os lo recomiendo porque esta ya es un divertido juego que se alarga bastante, pero cuando cuadra es gratificante. El siguiente punto, o sea, abandonando un poco las mallas, aunque van a ir apareciendo en los proyectos que salgan, ¿no?, partiendo de ese tema geométrico que os contaba, pasamos al tema de las perspectivas, ¿no? Como un tema que nos interesa mucho cuando proyectamos es cómo generas visuales o diagonales o conexiones entre estancias de manera sugestiva, interesante, o las que creas que van a generar
relaciones internas que quieras potenciar, ¿no? Estabais hablando antes del género, del tema de perspectiva de género en la vivienda, etcétera. Es decir, qué espacios son visibilizables, ¿no? Cuáles forman parte del juego visual de la casa y que por lo tanto dejan de ser un espacio como, ¿no? Apartado o secundario. Y en este caso, pues este tema es divertido. Hemos intentado categorizar, tampoco son muy categorizables, ¿no? Pero hay diferentes tipos de relaciones visuales. La relación diagonal, ¿no? O frontal, pero de generar grandes visuales largas. La porosidad, ¿no? De abrir como poros o huecos o conexiones puntuales en el espacio o entre los muros. Y la enmarcada, ¿no? También sobre todo cuando conoces bien el emplazamiento, ¿no? Cuando hay visuales que tienes claro que esta visual hay que protegerla o ¿no? Hay que fomentarla, incluso ya sea desde un espacio colectivo de la vivienda o desde una vivienda en sí, ¿no? Pero es algo que si puedes tenerlo en cuenta en el proyecto, pues siempre es un plus. Y aquí saldrá algún ejemplo. El tema de la diagonal, este es un ejemplo, por ejemplo, de vivienda articulada, ¿no? Esta es la planta de una vivienda tipo del edificio de Glorias que estamos ahora construyendo en Barcelona, por fin, porque ha llevado ese tiempo. Y bueno, este incluye una rótula central en el centro que permite la conexión transversal entre las estancias. Y otro tema que nos interesó mucho siempre fue el de generar esta pieza de la cocina en contacto directo con la pasarela, que al girar 45 grados y abrir un patio que aporta como cierta intimidad a la vivienda, de forma que la circulación transcurre en este sentido y se genera un espacio también adyacente a la vivienda que es como mucho más privatizable porque claramente no está en el espacio del recorrido, ¿no? Nos obsesionaba mucho también el hecho de crear como una gran diagonal que acabará además en otra ventana, ¿no? Esta potencia visual que genera en una vivienda bastante contenida en su tamaño, porque son viviendas no son viviendas gigantes, ¿no? Son bastante contenidas, pero el hecho de que se generen estas visuales tan largas mejora indudablemente la calidad espacial de tu vivienda, ¿no? Y esto es algo que nos obsesionó mucho y que por fin se está cristalizando, así que ahora veréis alguna imagen. Este era el render, digamos, de trabajar de estas galerías de vidrio que hemos luchado mucho porque se hagan en el edificio. Y esta visual que os decía en diagonal que acaba finalmente en una de estas galerías. Os he puesto un par de fotos de la obra. Además es un edificio muy interesante porque lo hemos hecho en estructura de madera, en muros de CLT. Y esta diagonal, digamos, ha sido lo primero que fui a buscar el día que vas a visita, ¿no? En plan, ahí está respetada. En la foto de la izquierda estamos mirando literalmente a través de este es el núcleo de la rótula central. Aquí en realidad le falta una costura todavía, ahora está bastante más avanzado, pero digamos que os tenéis que imaginar que esta es la articulación central girada a 45 grados y como solo entrar desde la puerta ves la luz y la ventana hacia el otro lado, ¿no? También ocurre desde la ventana de la cocina, que de nuevo, ¿no? Tienes una diagonal que te lleva a una ventana. Y esto es algo que la verdad que es gratificante cuando vas a obra y dices, no sé cómo, después de todas las cosas que ocurren en las licitaciones públicas, los cambios, las negociaciones, hay cosas que consigues que lleguen hasta el final y esta es una de ellas. En el caso de la porosidad, este es un ejemplo, por ejemplo, de una vivienda que reformamos, que rehabilitamos. De hecho, en 2 ocasiones, ahora lo veréis. Es una casita a las afueras de Barcelona. Era una casita bastante rudimentaria, bastante limitada constructivamente y como muy partida por una serie de habitaciones perimetrales, ¿no? Pero sí que tenía esta especie de hueco central que era bastante potente. Y nuestros clientes lo supieron ver y la verdad que la casa es muy divertida. Entonces, lo primero que trabajamos en ella, aparte de configurar, ¿no? Romper algunas de estas estancias que eran claramente demasiado pequeñas, incluso sin iluminación algunas, en una porosidad nueva dentro de estos mismos espacios, es decir, sin tirar, o sea, sin la trama de paredes no fue modificada, tampoco la estructura lo permitía porque la cubierta estaba muy justa, de hecho la tuvimos que rehabilitar, pero el hecho de abrir estos huecos, estas relaciones entre las estancias, hace que esta casa, que en realidad era muy chiquitina,
parezca, tenga como una relación visual mucho más rica y mucho más amplia. En este caso, además, este espacio central todavía lo ampliamos mucho más, ¿no? A esta especie de cocina-comedor gigante que te recibe al entrar. Y en este caso ellos vivían solos, eso ya no es así ahora y esta casa la hemos vuelto a intervenir. Es de estas casas que ha sido como añadiendo casi como a la antigua, ¿no? La verdad es que es divertido cuando te vuelven a llamar y dices, vale, ahora habéis tenido hijos, pues venga, no sé qué, es como... Pero esta porosidad y este juego, pues es algo que transformó por completo el espacio, ¿no? Estas son algunas imágenes del interior. Fijaros cómo también casi que los muebles llegan a tocar estos perímetros y romper las paredes, los huecos. También preservamos algunos huecos originales que eran demasiado estrechos y añadimos otros, como en esta vista. Y, y de nuevo, ¿no? Parecía como que esta casa lo hubiéramos, bueno, agujereado, algunos huecos ya estaban, otros fueron hechos nuevos. También esta estantería, ¿no? Por ejemplo, que cruza de lado a lado desde la habitación y cruza hasta el baño, de hecho, es como un mueble que recorre todo el fondo de la casa. Y luego, curiosamente, es esto, ¿no? Que hemos vuelto a añadir piezas en ella. Si os fijáis, estas nuevas oberturas que aparecen es como una segunda porosidad añadida. En este caso, son huecos fáciles de interpretar porque los hicimos diferentes en esta segunda ocasión para que se pudiera ver cuál era la segunda intervención, en el cual hemos adosado como nuevas estancias, como si se las engancháramos a la casa, y generado como nuevos poros que las conectan, ¿no? He traído algunas imágenes, a la izquierda es la imagen original antigua y ahora es como se ve desde el nuevo poro en otra estancia, ¿no? En otra habitación que cruza a través de otro espacio hasta llegar a la sala original. Esta es una de las habitaciones que hemos como añadido al espacio, ¿no? Y cómo se ve la casa. Este es el espacio central de la cocina comedor, desde una de estas habitaciones. Sobre el tema de las perspectivas enmarcadas, tampoco sé si es el título adecuado para esta casa, porque tiene mucho más que eso, tiene diagonales, en cuanto a las visuales, es una casa como como muy atravesada, digamos. Es una vivienda que construimos en Menorca, la obra acabó hace un par de años ya, y es una casa como atravesada por el entorno, ¿no? Tiene un entorno, está en un entorno natural increíble, está delante del mar, rodeada o sea, digamos que es un entorno realmente muy, muy bonito, pero en realidad el jardín que disponía era bastante limitado, ¿no? Era como, ostra, qué pena, porque están en un entorno precioso, pero tampoco es que el jardín fuera especialmente amplio. Además, los vecinos están bastante cerca, aunque es verdad que es esto, ¿no? Que tiene unas vistas al mar preciosas. Entonces, también esta casa la pensamos como una amalgama de estancias poligonales que se juntan, también inspirada un poco en las construcciones isleñas blancas, ¿no? De casas que se van aumentando y que van añadiendo estancias. Y de alguna manera, pues como confluían en estos espacios que van tomando una entidad por sí mismos, es decir, no una casa tipo, ¿no?, gran loft con ventanales, esto en Menorca no tiene mucho sentido, pero sí como un aglomerado de estancias que sí queríamos que crearan una cierta riqueza espacial, ¿no? Y como hay visuales que arrancan casi desde que entras en el parking, ¿por qué no ver el mar desde que entro por la puerta de casa? No es algo que nos parezca negativo, o sea, si entras por allí porque vas a llegar en coche, pues que esa vista sea igual de buena ¿no?, que otros momentos. Y como ¿no?, estas flechas que atraviesan la vivienda hacen que este jardín, tampoco es especialmente grande, de alguna manera se mete dentro de la casa, ¿no? Y cada vez que giras la cabeza estás viendo un trozo de verde a un lado y a otro y te parece que luego cuando sales en realidad tampoco es tan grande ese jardín. El verdadero jardín lo tienes delante, que es el mar y la montaña, y es el que puedes disfrutar si quieres, ¿no? Pero este juego visual de perspectivas y enmarcadas introduce un poco este entorno natural dentro de la casa desde el inicio, ¿no? Esta es la fachada hacia el mar, no es por donde se accede a la casa, se accede justamente por detrás, es decir, se entra por la parte alta de la casa y luego baja hacia el mar en este sentido. Y esta, digamos, que sería la fachada más generosa, más plegada, ¿no?, que atrapa más momentos. Y en cambio la fachada de acceso es mucho más tranquila, más pequeña. Pero bueno, no era esto a lo que iba en este punto, pero por explicarla un poco.
sino a este tema, ¿no? de las visuales cruzadas que enmarcan situaciones que quieres fomentar desde diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, en este caso es alguien que su casa, o sea, súper cocinitas, para esta familia pues ese momento es clave y de alguna forma ver el mar desde la sala de cocción era clave. Entonces en esta casa pues era un tema a tener en cuenta, ¿no? Que desde el centro de la cocina tuvieras visuales hacia el mar directamente. Entonces todo esto nos fue dando juego generando estas conexiones visuales y también atravesadas, ¿no? Esta es una de las que atraviesa la casa transversalmente y que aquí acaba también en otra ventana que ves el jardín al otro lado. Esta sería una visual, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Que nos cruza como en el lado más ancho de la casa y te va introduciendo el jardín dentro constantemente. También otros momentos de enmarcados interiores dentro de la vivienda o enmarcados del paisaje hacia afuera, ¿no? Es decir, que es un juego que lo puedes generar tanto dentro como hacia el exterior, ¿no? Y bueno, es algo que es un juego que nos gusta, a que nos gusta jugar. El tercer tema, que es otro de los que para mí sería, en cuanto a la vivienda colectiva, más potentes o que más nos gusta trabajar, es este concepto que le llamamos Kids Room. Kids Room por poner en conflicto la palabra kitchen, ¿no? En inglés, que por alguna razón ha perdido la categoría de room, de estancia. Es como que la cocina no merecía ser estancia, ¿no? Como otras estancias de la casa. Entonces, es como que a través de cambiar el nombre, ¿no? Reclamamos esta categoría de estancia para esta pieza de la casa que creemos que es muy clave, ¿no? Y haciendo una mirada un poco reducidísima, o sea, para nada teórica, pero en el tiempo, como esta pieza de la cocina, de hecho, si nos vamos más atrás de la primera imagen, pasó de tener un momento bastante clave en la casa porque era una fuente de calor, con lo cual era un lugar de reunión en invierno bastante clave en viviendas antiguas. Luego pasa a ser un espacio servidor, ¿no? Un espacio escondido, un espacio que no está permitido mostrar al invitado, ¿no? Por ejemplo, es decir, un espacio como relegado a una función menor. Luego pasa por el momento cocina americana, que era como un alarde de la tecnología, mostrar que tienes electrodomésticos, entonces la cocina empieza a abrirse hacia afuera, pero casi más como un muestrario de esto, pero sí empieza a abrirse, ¿no? Y también su actividad. Y por último, reclamamos un poco más esta cocina como espacio sociabilizador, no como espacio o sea, le llamamos la cocina, pero yo ya le pondría otro nombre, por eso digo Kids Room, que me siento más cómoda porque como mi idioma no es el inglés, no me hace pensar solo en cocinar, es decir, es como un espacio que si está atribuido con los ingredientes adecuados y muchas veces es una mesa grande, se le atribuyen rápidamente una serie de actividades muy diferentes, ¿no? Y eso es lo que nos gusta trabajar. El primer proyecto que os enseñaré es Casa Cruce. Es un proyecto también de remodelación de una vivienda en Barcelona. Solo os mostraré un trozo. Al final, si hay tiempo, porque no sé si me estoy alargando, hay un pequeño vídeo de esta casa. Pero bueno, la idea principal es esta idea de que al romper, porque en los pavimentos originales de la casa se ve que esto estaba más compartimentado, pero al romper los espacios de la casa a través de hecho de este mueble circular que se sitúa en el cruce de esta casa, pasamos a tener 4 estancias iguales desjerarquizadas, ¿no? En esta vivienda que antiguamente sí lo estaba. Y de alguna forma este cruce de 4 estancias rompe un poco la jerarquía entre los espacios. Y de alguna forma la pieza de la cocina, que de hecho en esta ocasión pudimos diseñar también el mobiliario hicimos por ejemplo la estantería, ¿no? Pues de hecho el mismo detalle de estructura tubular con paramentos lo hicimos exactamente igual para la cocina que para la estantería de la sala de estar, es decir que fue concebida como un mueble más de la casa, no como otro extraño artilugio, sino como un mueble más que iba a estar abierto, visible y visible sí o sí desde que vas a entrar a esta casa, ¿no? Y entonces es un ejemplo de esto, ¿no? De que la cocina puede ser una estancia más de la casa, si para ti lo es en tu uso, ¿eh? No significa que para nada decimos que tenga que serlo categóricamente, solo que muchas personas ahora concebimos este espacio de otra forma, ¿no? Y que si la vivienda lo introduce,
también lo que va a ocurrir dentro de ella va a cambiar, ¿no? Si alguien se está currando algo en la cocina y pasas por delante, pues inevitablemente te voy a echar un cable. Si está cerrado en un espacio en el que no voy a pasar, pues a lo mejor ya me avisarás cuando sea la hora de cenar, ¿sabes? Como que es una tontería, pero el hecho de que esté abierto y visibilizado genera que ya puedan suceder otras cosas. Y si además es amplio y luminoso, genera que además sea apetecible estar allí. Y si encima tiene una mesa y alguien está haciendo algo mientras el otro está haciendo aquello, pasa a ser un espacio mucho más dinámico, ¿no? Este proyecto de vivienda colectiva, que también quería que hubiera ejemplos de este tipo, que de hecho titulamos Kids Room en su momento en el concurso y de ahí nació este concepto. He puesto el título de Rovell Dalou porque en catalán significa como la yema del huevo, ¿no? Es como la parte más sabrosa y más suculenta de un huevo frito. Y de hecho fue lo que generó la malla de la tipología de este edificio que estamos construyendo en Masnou. Y como esta especie, este corazón de la casa, ¿no? Que además ¿no? grafiamos de forma que te mostraba claramente que 2 a 2 puedes contar cuántas viviendas hay, o sea, claramente es como el espacio característico de esta tipología, y cómo se sitúa en el corazón de la casa y vamos, es inevitable cruzarlo y forma parte del día a día de estas viviendas, ¿no? En esta axonométrica mostramos un poco esta diagonal también que os decía que nos gusta generar y cómo este espacio pues, forma parte del recorrido natural de esta casa, ¿no? Pudiendo aprovechar los metros cuadrados al máximo para que sean el máximo amplios posibles estos espacios, ¿no? Al haber evitado tener pasillos, que quizá en un piso grande pues los pasillos son maravillosos, pero en pisos pequeños un pequeño giro de un pasillo corto pues no me sirve para gran cosa más que para pasar. Entonces lo que hacemos es aprovechar esas superficies en pro a conseguir espacios más amplios, ¿no? y más cualificados. El render interior que presentamos para ese concurso es este, ¿no? que centra completamente la imagen en este espacio y cómo se transparenta en diagonal hacia la sala de estar y hacia el exterior, ¿no? Y cómo incluso los paramentos vidriados, también esta segunda abertura que tiene justamente enfrentada la ventana al otro lado de la habitación, hace que el hecho de cruzar en diagonal hace que no veas la cama, pero si la puerta está abierta ves la ventana. Son tonterías de la geometría, pero que realmente luego se notan en el espacio, ¿no? Y bueno, ahí está y también es una tipología que hemos podido defender hasta el final. Sí que a veces pues algunos detalles los hacen, esta parte de arriba de vidrio pues ha ido cayendo presupuestariamente, pero esta ventana sigue aquí, esta abertura sigue aquí, ¿no? Y esta diagonal sigue aquí, que es lo que más nos importaba. Y por último, este concepto de Kids Room lo llevamos como a un mundo también de exploración más, gracias a una instalación que nos invitaron el año pasado en Valencia, que se llamaba Escenarios de un futuro cercano. Nosotras hicimos esta propuesta que se llama Big Bang Kitchen y explica cómo, ¿no? cómo es una cocina dinamitada de alguna manera. Es decir, como las piezas de la cocina, al ser fragmentadas, ¿no? la fragmentación de estas piezas podría generar una multiconfiguración en el espacio. Es decir, ¿y si la cocina no fuera tan estática y tan estable como la pensamos? Y en estos escenarios de un futuro cercano que planteaba el enunciado de esta exposición, pensamos en si la tecnología que va avanzando poco a poco, pero a veces más rápido de lo que nos pensamos, pudiera empezar a liberar este espacio de tanta carga, ¿no? de tanta carga estable. Sí que algunas piezas ¿no? conectadas al agua, etcétera, seguirán siendo bastante estables, pero como por ejemplo ya existen, ¿no? pues extractores de carbono que no tienen ya que estar ligadas las campanas a una extracción vertical. Pues esta pieza ya pum, la puedes liberar, ¿no? Y eso nos fue haciendo jugar con diferentes posibilidades de movimiento y sobre todo con esta idea de una gran mesa central que encima cogía forma de ameba en esta exposición para que fuera justamente, ¿no? como, casi como atractiva visualmente, algo sinuoso que generara fluidez a su espacio, a su alrededor, ¿no? Y estos tótems que ahora veréis que permitían explosionar por completo esta cocina en diferentes unidades, algunas equipadas, otras no, que al agregarse de distinta forma pudieran generar diferentes configuraciones, ¿no? De hecho, la imagen de la izquierda era la imagen del cartel de la
la conferencia también por este tema de recreo en lo doméstico, ¿no? Como animar un poco a recrearse en ello y no atarse tanto a algunos conceptos, porque cuando los rompes un poco, quizá vuelves a una posición más estática de lo que querías, pero algo has roto en el camino, ¿no? Algo has cambiado. Y estas son las fotografías de las piezas que ejecutamos con Finsa, que es una marca que hace materiales. Pues se animaron ¿no? a pagar y a producir todo el proyecto. Y la idea está de que había piezas que son directamente móviles, ¿no? que tienen ruedas y que se pueden mover. Los fogones lo son, por ejemplo. En cambio, hay algunas piezas que les llamábamos tótems, que sí, ¿no? que están como más establecidas verticalmente por estar ligadas a alguna función. Pero también adquirían mucho dinamismo gracias a los cerramientos y al diseño del mobiliario, que ahí vuelvo a este interiorismo que nos gusta fomentar en la arquitectura con la misma importancia que otros detalles, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Esta mesa central también podía partirse por completo, es decir, los cortes que veis en el dibujo son reales. Lo que aquí, de hecho, veis algunas piezas que se han movido, que forman parte de esta mesa. Y bueno, las configuraciones diferentes que permitían, aquí hicimos ejemplos de algunas axonométricas porque luego en el museo no les dejaban tocar a la gente, que era la idea principal, que se pudiera manosear, tocar y mover, pero luego no querían que tocaran la pieza. Ahora está en un almacén, lo cual digo, ¿qué más da? Si que se estropeó si hace falta, porque la gracia era un poco jugar y probarlo, ¿no? Pero bueno, aquí preparamos estos dibujos para dar algunas ideas de cómo estas piezas podían moverse, ¿no? Y pasar de una mesa central a una mesa más pequeña con apoyos de mesas, o a lo mejor si quieres una mesa de preparación de alimentos y en cambio otra para comer. Es decir, que tenía una geometría suficientemente grande como para poderse explosionar en diferentes usos. Y en esta línea os animo mucho no sé si conocéis a Ana Pujanet, que ha hecho un doctorado sobre. Y a veces nos dicen, ¿no? En plan, pero sois contrarios a su pensamiento, ¿no? Porque ella habla como de la kitchenless city, la ciudad sin cocina, ¿no? Esta tendencia que hay ahora a no cocinar, al delivery, ¿no? A que hay mucha gente que cada vez cocina menos. Pero de alguna manera es justamente por eso digo que la palabra cocina quizá no es la más adecuada y prefiero decir kitchen room. No es un espacio solo para cocinar. Justamente por eso creo que puede ir acompañado de otras actividades. Para el que sea cocinita será una cosa, pero creo que puede ser muchas otras, ¿no? Y para nada, de hecho, esa teoría os animo a leerla porque es muy interesante y tiene ejemplos buenísimos. El siguiente tema, espacios filtro, es esta voluntad de introducir en los edificios espacios que regulen la relación entre el exterior, ya sea a nivel térmico o a nivel de uso, ¿no? De la relación entre de lo privado y lo colectivo. Y sobre todo también en esta función climática o medioambiental que pueden tener, ¿no? Por su ubicación. En este sentido, ¿no? La tendencia, como anteriormente, faltas de tecnologías, a usar los medios habituales para generar espacios y situaciones climáticamente favorables al uso, ¿no? En un espacio mediterráneo, pues evidentemente buscarás la sombra en diferentes momentos del año, el uso de porches, de protecciones solares regulables, ¿no? Y como luego, pues los equipamientos que han ido ocupando las fachadas y las cubiertas de forma hasta divertida en esta imagen, aunque a veces un poco dramática, nos han hecho olvidar algunos de estos recursos sencillos, fáciles y además muy efectivos y que reducen un poco este consumo energético en la vivienda, ¿no? Y esta imagen de una galería modernista, muy típica en muchas viviendas de Barcelona, que a veces ha perdido su uso original y su doble cerramiento que le permite realmente la regulación térmica de la vivienda, pero como lo que nos encanta de esta imagen es cómo una galería puede tener un uso en su interior. Yo creo que eso es lo que hace que estas estrategias sobrevivan, ¿no? Si es un espacio que no voy a poder usar en la vivienda, pues probablemente lo acabe abriendo y usando de otra forma porque tengo necesidad de usar el espacio. Pero si ese espacio sí que puede acoger un uso, además de tener esta función reguladora, pues entonces yo creo que sí que tiene un futuro en el uso interior de la vivienda. Este proyecto, pero bueno, paso a la siguiente imagen entonces, pero está hablando de cuando esta estrategia de filtro
está introducida a la escala de edificio, no a la escala de vivienda. Voy a empezar como de la escala del edificio completo a la fachada y a la vivienda, ¿no? Hay como 3 escalas de aplicar este tipo de filtros. En este caso, esta imagen pretende explicar, ¿no?, cómo la superposición de una superficie de vidrio en el techo que cubre el patio de un edificio puede generar un atrio que, si se regula adecuadamente, puede reducir mucho el consumo energético del edificio, no solo de la vivienda una a una, ¿no? Aquí se explica el funcionamiento de este atrio en sección. En nuestro clima es bastante clave tener incorporada una protección solar para el uso en verano y la abertura total de al menos una de sus caras y otra vertical para generar el efecto Venturi, ¿no?, de succión, que hace que el patio ventile todavía más que si no estuviera cubierto de esta forma. Pero en cambio en invierno este espacio, al cerrarse, genera un efecto invernadero que calienta el espacio con el que luego las viviendas están intercambiando parte del aire, ¿no?, porque luego tienen una fachada completamente exterior. Este patio no estaría completamente cerrado, ¿vale? O sea, tiene que estar bastante abierto, pero el hecho de estar casi, o sea, bastante más protegido y con esta protección de vidrio genera un efecto de calor en invierno que reduce muchísimo el consumo energético en el interior. Normativamente no es fácil de aplicar, hay muchos proyectos que está sugerido y que finalmente, al menos en Barcelona, se ha hecho alguna prueba. Marta Peris han llegado hasta el final en un proyecto que casi lo hacen y al final han hecho una muestra en un trozo porque todavía no están convencidos. Pero bueno, en los concursos intentamos siempre proponer este tipo de cosas para avanzar también en este, que de hecho estos atrios se usan en otro tipo de edificios, ¿no?, pero no tanto en los de vivienda. Esta era la imagen interior de estos espacios el atrio cubría en este caso los espacios de pasarelas interiores del edificio y esta vista interior, ¿no?, de cómo sería muy fácil además plantar verde arriba, porque como en un buen invernadero evidentemente la vegetación crecería fácilmente, ¿no?, pero sobre todo esta intención de generar como un preambiente interior, como un filtro previo al exterior en este espacio interior del patio del edificio. Otro ejemplo contrario, que voy a intentar hacer espacios captadores y espacios protectores, ¿no?, porque necesitamos de ambos tipos en nuestro tipo de clima, es el concepto de al revés, ¿no?, que en verano proteger el espacio interior de la vivienda del castigo, digamos, del sol y del extremo calor, al que además nos acercamos cada vez más, ¿no? En este caso es un proyecto de viviendas en Elche, en Valencia, y bastante al sur, y es una zona con un clima bastante fuerte a nivel de calor y de sol. De hecho, si te paseas con Google Maps, la gente está como escondida debajo de los porches porque las calles son tan anchas que no tienen sombra. Y se ha hecho un urbanismo para mí bastante desacertado en ese sentido en la zona de los arrabales nuevos, porque las zonas de casco antiguo que imitaban mucho más, ¿no?, que tienen calle más estrecha, al final en ese tipo de clima genera una protección solar mucho mayor. Entonces, si generas calles muy anchas, tendrías que proveerlas de buena vegetación o de protección solar, incluso por toldo, como se hace en Marruecos, por ejemplo, porque es castigo lo que tienes en verano allí para cruzar de un lado a otro de la calle, ¿no? Y de ahí venía un poco el nombre de este proyecto que llamamos Medina, inspirado un poco en la arquitectura del lugar, o sea, en la arquitectura árabe, ¿no?, de generar el patio, del fresco, de conseguir frescor, ¿no?, en la arquitectura. Y en este caso se trabaja una piel de estancias exterior y otra piel de estancias interior, que en la franja central, que es el de las estancias, esta franja central de estancias mayores, queda como protegida de este primer rayo de sol, ¿no? Es como, también luego veréis que estas voluptuosidades generan terrazas o estancias y se trabajan en la piel de fachada para generar este frescor interior. Y muchísima ventilación cruzada, por supuesto. Además, también hay una voluntad de generar estos patios interiores con sombra, es decir, que generar cierta densidad para conseguir sombra en este interior. Esta era la fachada que proponíamos. Aquí un poco esta intención que se percibiera esta sensación de sombra en el interior de los patios, ¿no?, y no tanto de luz. Y cómo estas pieles de fachada, con la orientación correcta de las ventanas y zonas de terraza, pero también protegida del sol, es decir, no una terraza expuesta, tan sobreexpuesta, sino con celosías y con otros recursos para protegerse del sol,
generaban esta fachada. Esta es la axonométrica del planeamiento urbano que proponíamos, ¿no? En nuestro caso estábamos desarrollando una L, pero teníamos que desarrollar el urbanismo de toda la manzana. Y esta idea de generar una manzana de patios, que de hecho había manzanas de este estilo pocas calles más arriba, y veíamos que las nuevas urbanizaciones que estaban generando, que son estas de aquí, estaban olvidando por completo ese recurso y para nosotros era muy desacertado. Entonces sí que leíamos estas cruces interiores porque estos edificios se pueden atravesar, pero buscábamos justamente el amparo de la sombra. Esta es la vista interior de los patios, también, ¿no? Con estas estancias perimetrales que van generando sombra en las fachadas. Y esta es la vista desde el interior de estas estancias, como tienen una estancia más, ¿no? Hacia afuera, ¿no? En este caso es una terraza y otra estancia con una única ventana hacia el exterior, ¿no? Pero a través de la porosidad, ¿no? A trabajar la porosidad en esta planta, a pesar de tener una estancia interior, tiene visuales constantes hasta el exterior, simplemente que está como protegida y más fresca en el interior. En cuanto a las fachadas, también, ¿no? Un ejemplo de captación pues es el de las galerías que os enseñaba antes en el ejemplo de las galerías modernistas. Este es un edificio en Gabriel y Galán. La planta de vivienda no nos apasiona, ya os lo digo, es un proyecto para promotora, que son durísimas, y no la voy a poner porque no me gusta. Hemos luchado, aún así podría estar contenta de algunas luchas, pero no quiero promocionar ese tipo de plantas porque no las encuentro inteligentes ni apropiadas para ahora, a pesar de que, según ellos, les hemos hecho cambiar muchísimo, ¿no? Pero bueno, algo en lo que sí que se han ido dejando llevar más es en el tema de la fachada también. Y en este caso, estas galerías creo que han sido un acierto y da mucho gusto cuando caminas por esta calle y te las encuentras. Y además también no hemos conseguido que sean realmente grandes, con lo cual este es el gran logro para mí de estas viviendas, es que en estas galerías te cabe una mesa, con lo cual sí que creo que van a tener, o sea, que van a albergar un uso realmente en su interior, ¿no? Que no van a ser solo una doble piel, sino que se han ensanchado lo suficiente como para tener un uso. Y en cambio, los casos contrarios, ¿no? De protección, estas viviendas, de hecho, este edificio os lo he enseñado antes por la planta de malla regular, pero como cuando estas mallas llegaban al exterior, generábamos estas terrazas que prácticamente podías cerrar por arriba y en vertical por completo. Cuando todas estas persianas se cerraban y en el techo también podías generar un espacio 100% de sombra delante de la vivienda, ¿no? Y en cambio en invierno, pues abrirlo por completo y captar. Pero esta idea de que, ¿no? En según qué orientaciones, en oeste, por ejemplo, por supuesto, tener la posibilidad de cerrar verticalmente. Que aunque durante unas horas del día, pues sí, la vivienda sea más oscura, eso no lo hace un espacio negativo, sino un espacio adecuado a la temperatura de la hora solar, ¿no? Si está una temperatura fuera enorme, no pongas el vidrio expuesto al calor porque tu casa se convierte en un horno, básicamente. Entonces, ¿no? Y intentar incorporar estas arquitecturas también que siguen existiendo, que siguen, ¿no? Que se siguen pudiendo hacer, incluso las hay motorizables, que en este caso no, porque era un edificio más contenido, ¿no? Pero que las hay hasta motorizables, es decir, que es una herramienta tan sencilla como una piel regulable en el exterior, ¿no? Que nos genera este filtro. Y en esta voluntad era de que realmente generara un espacio entre el exterior y el interior de la vivienda que pudiera casi cerrarse por completo y seguirse usando en horas solares. Estas galerías, ¿no? Ahora ya me estoy acercando, hemos pasado de la escala del edificio a la fachada al interior de la vivienda. Las hemos trabajado en muchos concursos con estas galerías, ¿no? que también nos pueden proporcionar la forma de conectar, generar segundas conexiones entre las estancias, ¿no? Y además esta posibilidad de captar sol durante el invierno y en cambio poderlas abrir y proteger solarmente en el verano. Aquí hay otro caso también, ¿no? Similar, de vista desde... este proyecto sale ahora en el siguiente tema, pero también, ¿no? Cómo generar este pequeño filtro interior-exterior para poder calibrar térmicamente el interior de la vivienda de manera natural.
Y el último ejemplo de estos espacios filtros, que de hecho no es una de estas galerías, no es una casa, pero es nuestro estudio, es donde sí que hemos podido hacer lo que hemos querido, ¿no? Hemos trabajado hay como unos espacios vidriados para generar tres estudios, pero podría ser la planta de la vivienda de Glorias fácilmente. Y este espacio de aquí, que lo inventamos nosotras porque en realidad solo existía esta ventana, hemos convertido en una galería, ¿no? Y es el espacio que usamos tanto para comer cada día como para las reuniones con clientes. Es decir, que hemos generado un volumen de vidrio hacia el interior, de forma que en verano lo que hacemos es poner las cortinas, abrimos ventanas porque el edificio no tiene persiana y cerramos las interiores para protegernos del calor, y en invierno cerramos completamente, abrimos cortinas y es que literalmente no enciendes la calefacción ese día. Si hay niebla, en cambio, notas claramente el cambio de temperatura que genera, es decir, si no capta calor, es sorprendente lo que entonces sí que tienes que subir la calefacción. Es bastante literal. Y nada, ¿no? Este es el espacio aquí a la izquierda que os decía de galería dentro del estudio. Así os enseño un poco el estudio, aunque no estéis en Barcelona. Y por último, las terrazas, ¿no? Que son este otro espacio exterior que si tienes el lujo de disponer de él, pues por supuesto los porches, las pérgolas, incluso el agua. En esta casa nos encontramos una fuente antigua que había. Son elementos que forman parte de la arquitectura tradicional. Esto es otra galería, de hecho, ganada al jardín, al patio, porque es una terraza en Barcelona. Las clientas son muy locas y la quisieron toda de color rosa, que es muy divertida. Pero, se dedican al mundo del cine y se nota porque les gustaba el contraste visual, ¿no? Pero aquí se ve como hay esta galería de aquí, este espacio intermedio acristalado, que es como una sala independiente. Luego tienes el porche donde comer, etcétera, pero que además te da sombra a todo este espacio de aquí. Y el juego de la terraza, ¿no? Aquí todavía no había crecido la vegetación. El día que haces las fotos aquí no tarda más, ¿no? Pero esta pérgola de aquí que está preparada que ya para que suba toda la hiedra, y irá acondicionando estos exteriores que si no tampoco serían habitables, ¿no? Serían demasiado expuestos. Y por último, este tema de comunidad urbana, ¿no? Cuando proyectamos vivienda, que os decía al principio de la charla, cómo nos gusta pensar que todos los edificios tienen algo que decir, ¿no? En la ciudad, o tienen algo que ofrecer, tienen algo que generar, alguna relación que mejorar. Y entonces, en este sentido, hemos buscado algunas estrategias que nos gusta potenciar cuando podemos o utilizar. Y en los espacios comunitarios son normalmente la excusa, ¿no? La excusa más, y además es el entrelace entre lo público y lo privado, con lo cual suelen ser los espacios cuya estrategia nos acercan más a generar este tipo de relaciones urbanas. A la izquierda veis una imagen de los patios Haussmann en París, ¿no? Estos patios donde además la gente saca sus propias mesas, es decir, es un espacio que cualquiera puede entrar desde la calle, pero que claramente nos muestra por su, ¿no? Por su geometría y por estar mirado por todas las viviendas que lo rodean, que es un espacio que alucinas cuando entras porque están plantados, están cuidados, están limpios, están usados y difuminan un poco la línea entre lo público y lo privado. Esta es una imagen de los Robin Hood Gardens de Alison y Peter Smithson. Ellos trabajando, heredando de Le Corbusier el concepto de la pasarela, y como con la intención de que esta pasarela no solo fuera un pasillo largo, sino que intercambiar acciones con la vivienda. Y por último, las cubiertas, ¿no? Como gran espacio olvidado que suele costar todavía bastante llegar hasta ellos, pero en ocasiones sí lo hemos conseguido. Y esta es una imagen del Walden de Bofill, cerca de Barcelona, que es un proyecto en el que las cubiertas son bastante protagonistas de este edificio, ¿no? Tienen diferentes usos, hay hasta piscinas, espacios verdes y la verdad que cuando subes es una maravilla, son muy bonitas. El primer caso que hemos traído, también vamos a intentar escalar un poco de una escala como en el que hemos tenido ocasión de trabajar con una superficie urbana mayor. Este es un concurso en Zúrich y es una zona de vivienda que se ha ido extendiendo de la ciudad, ¿no? más densa,
y en este caso estaba muy relacionada con la montaña. En el plano, curiosamente, está al revés. La montaña, digamos, la parte vegetal está en toda esta zona de aquí, que hay unos cultivos cuando ya tocan a la parcela, pero toda esta parte de aquí viene de una montaña más alta y luego se llega a encontrar con las zonas, ¿no?, donde ya hay edificación de vivienda y muy desgregada en bloques, etcétera, ¿no? Y nuestra intención era coser de alguna forma y hacer colar hacia esta calle ¿no?, que conecta los nuevos crecimientos que están proyectando ahora allí y que conecta, no lo puede hacer perpendicularmente por la fuerte pendiente que generaría, pero al girar estas diagonales, ¿no?, hay como una conexión transversal plana entre los patios, entre los verdes que generan estos edificios, y además visualmente hacia esta calle hay una conexión verde que veréis en la imagen al final, ¿no?, que va asomando a todos estos testeros, ¿no?, de manera que la urbanización que genera es más rota, está más rota por la vegetación y por el entorno natural. Esta imagen es la que os contaba, ¿no?, que es un espacio pues, que sí que se urbaniza y que se ocupa en este caso, pero como los testeros van dejando colar entre ellos esta vegetación que va llegando hasta el frente final de la calle, ¿no?, y como de alguna manera hace colar esta vegetación, y cuando al caminar por una calle así, cada vez que giraras la vista llegarías a ver la montaña, ¿no?, cada vez. Y además sería en una cota accesible, ¿no?, porque si lo hubiéramos hecho en perpendicular, como os decía, la pendiente era demasiado forzada. Es decir, que esta conexión con la naturaleza es algo que cuando tenemos ocasión o encuentras medio, ¿no?, un proyecto, un concurso que se ubica en un lugar así, no sé por qué se ve realmente pixelado, pero bueno, más o menos espero que os hagáis la idea. En este caso, también de conexión de trama, no tan exagerado como un entorno como Zúrich, que es mucho más verde que otras ciudades que tenemos aquí. Es este edificio en Montgat, también fuera de Barcelona, del IMSOL, en el cual proponíamos, no podía ser una urbanización tan atravesada, pero estaba situado en el perímetro de un parque precioso, además, también con mucha pendiente, y como sí que proponíamos que está entrelazado entre el edificio, que coge una geometría de peine, casi se puede ver más en esta imagen, ¿no?, el edificio que coge una geometría de peine y que hace que el parque entre un poco hacia adentro, ¿no?, con la voluntad también de que en estas oberturas que hay en los patios se colocan justo los núcleos de acceso con porterías transparentes, de manera que cuando tú pasas por la otra calle, por la calle que sí que forma parte como de la urbanización, ¿no?, de la zona urbanizada y más dura, de alguna manera este verde vaya asomando a través del edificio y percibas que hay un parque al otro lado, ¿no?, que con la densidad con la que estaban construyendo está quedando como bastante tapado, y es una pena. Esta sería la visión desde el parque, ¿no?, y esta sería la visión de la fachada que os decía, de la calle, y los dos lados, ¿no?, de estas oberturas en planta baja que abren visuales hacia el parque al otro lado. Entonces, como os decía, ¿no?, la colocación estratégica de la escalera vertical en este punto te permite justamente generar este vacío que tiene una voluntad dentro de la ciudad, no solo para el que habita este edificio, sino para el que habita esa ciudad y paseará un día por esta calle, ¿no? Además, este edificio iba generando una costura en sección bastante ligera, pero que iba subiendo, y estas porterías nos ayudaban a generar esta costura, digamos, hacia la pendiente de la calle. Otra ocasión en las que las escaleras juegan un papel, o las porterías pueden jugar un papel clave. Este es un proyecto en Santa Coloma, que es una parte muy densa de la ciudad y construida en una parte con muchísima pendiente, ¿no? Y nos encontrábamos en el caso cuando tienes una calle a una altura a un lado, ¿no?, y una calle al otro lado a una altura de una planta por completo, ¿no? Entonces, esta costura en sección aprovechamos justamente para ubicar también, ¿no?, una doble escalera que hiciera que tú pudieras cruzar de un lado al otro de la calle, ¿no?, y pudieras conectar los dos lados a través de la portería del edificio, y que casi la pudieras usar para cruzar y no solo para acceder a tu casa, ¿no? Y el patio interior de las viviendas, en este caso, queda a caballo entre las tres cotas, ¿no?, y está como facilitar
esta subida, esta extensión, ubicando el espacio común del edificio a caballo entre las dos cotas públicas, ¿no? Esta era una imagen interior de las pasarelas interiores del patio. Este es el proyecto de Masnou que antes he enseñado, que también que este sí que está ahora en construcción. Y también, ¿no?, la ubicación de la escalera. Al principio este proyecto tuvimos dos fases de concurso y la primera teníamos dos núcleos colocados, ¿no?, pues más distantes, uno aquí y otro aquí. Nos dábamos cuenta que el de la punta era el que realmente conectaba de nuevo la plaza de abajo, que es nueva. Aquí hay otro nivel de calle y aquí hay otro. O sea, este edificio cosía como 3 niveles. Entonces también, ¿no?, nos dábamos cuenta que este núcleo se veía bloqueado porque no podía llegar hasta abajo y al final conseguimos cuadrar la planta con un único núcleo que cosiera la cota final, ¿no? Por aquí llega hasta abajo, con lo cual desde el parking que se accede aquí llegas a él, pero desde la plaza también, ¿no? Y desde la calle de arriba que conecta con el patio comunitario también llegas, de manera que es como un núcleo que funciona a 3 bandas y que tiene como una estrategia, ¿no? En la posición que tiene era la clave para encontrar el punto adecuado y además conseguimos que al final cuadrara la normativa de metros de evacuación. Al final nos cuadraba con un único núcleo girando la vivienda en el testero y conseguimos ¿no?, hacer así el concurso. Yo creo que fue uno de los temas que nos hizo ganarlo. También había un porche hacia esta plaza. Aquí hay unos edificios bastante terribles también, vivienda promoción privada bastante horrible, no diré quién es, pero de lo mejor que tienen para mí es al menos haber generado estos porches hacia esta plaza, ¿no?, que es una plaza nueva, bastante dura porque hay un parking debajo y es de asfalto, o sea, es bastante durita. Hay algún arbolito que han plantado, pero bueno. Y lo mejor que para mí tiene es que estos edificios al menos sí que han generado porches y usos hacia esta plaza, ¿no? Y entonces el edificio que tiene la parcela más complicada, que es la que han dejado para vivienda pública, por cesión de metros cuadrados, que esto es normal, dejan la complicada, ¿no? Pero es normal y no me quejo de eso ni mucho menos, ¿eh? O sea, lo entiendo, pero también tenía la voluntad, ¿no?, de generar un corte de estos porches también que justo acababan con este núcleo vertical. Esta es la fachada que presentamos. Este es este porche que os digo, ¿no?, que de hecho aquí se encuentra con un volumen y ya te obliga a subir hacia arriba hasta esta cota de calle, ¿no? Y aquí es donde se encuentra en realidad el núcleo con las últimas puertas, ¿no?, de este vacío en la planta baja. Y por último, ya para acabar, espero no haberos cansado mucho, un viernes por la tarde, que supongo que estaréis agotados. Este es el proyecto de Glorias, que antes os he enseñado la planta articulada, ¿no?, de la vivienda que consigue esa gran diagonal. Y aquí os enseño un poco su voluntad urbana, ¿no?, porque como os decía, sí que partimos de esta idea de vivienda para presentarnos a este concurso, pero este concurso tenía el factor especial de que teníamos que hacer la ordenación volumétrica de toda la manzana. Y además esa manzana luego iba a ser desarrollada por 4 equipos de arquitectura diferentes. Uno de ellos íbamos a ser nosotras, iba a ser cierto estudio, pero los otros 3 equipos iban a ser el segundo, tercer y cuarto premio de ese concurso, que también fue a 2 fases. Entonces, la idea que tuvimos fue generar como una manzana de transición urbana entre el planeamiento, digamos, del ensanche de Barcelona, ¿no?, de manzana cerrada con patio central muy amplio, que veis que asoma por esta parte, ¿no?, y la nueva, ¿no?, las nuevas edificaciones que se están haciendo más allá del Parque de las Glorias, que son mucho más abiertas, de bloque, ¿no?, de bloque completamente a 4 vientos, de torres, la Torre Akbar, que la tenemos por aquí muy cerca, es decir, que un urbanismo mucho más prismático, ¿no?, y de volúmenes sueltos. Y esta manzana lo que quisimos fue que hiciera un poco de transición hacia esta nueva, ¿no?, hacia este nuevo urbanismo, pero haciendo una costura clara con la idea de patio de manzana, ¿no?, y de edificio que lee más el conjunto de las manzanas del ensanche, con la peculiaridad de que se generaba un cruce interior a través de esta manzana. Es un cruce urbano a pie de calle que te lleva a la entrada del Mercado de los Encantes, que es este edificio de aquí, que la verdad es que es bastante chulo. Y este cruce además permitía, ¿no?, nos llevaba también a que desde el final, cuando generas
una manzana de este tamaño, digamos que desde la lejanía nos gusta que el edificio te insinúe lo que va a ocurrir, ¿no? Y este paso en planta baja también nos hizo como cortar el volumen en altura, ¿no? De forma que desde lejos veas claramente que hay un paso entre estos dos edificios, aunque luego sea realmente una manzana conjunta en su planta baja, ¿no? Porque este era otro tema, que queríamos generar un buen perfil de calle definido, no abierto como el que se genera en estas zonas, ¿no? de calles abiertas, sino que en Barcelona quizá algo que nos caracteriza es esa calle continua, llena de comercios, constante, muy densa, y que da esta vida a la calle. Entonces, esta voluntad urbana, ¿no? que tenía... No sé si es esto. Esta voluntad urbana que tenía el edificio también se transmite en el volumen, ¿no? Y este edificio, como os decía, pues ha sido partido en 4 trozos. Nosotras estábamos desarrollando esta parte de aquí, hay otro equipo que está desarrollando esta con las 2 conexiones, otro equipo hace esta y el cuarto equipo hace esta parte de aquí. En segundo, vale, esta sería como la maqueta del conjunto un poco. Aquí ya habíamos proyectado cada uno nuestras fachadas, ya se empieza a ver la diferencia de las tipologías de vivienda en su expresión en fachada. Lo cual debo decir que me está gustando bastante, me gusta que no lo hayamos solo ejecutado nosotras. De hecho, es muy divertido pasearse por la obra y ir a ver cómo están desarrollándose las viviendas en otra zona con otro equipo de arquitectura, ¿no? Y la verdad es que creo que le va a dar mucha más riqueza al conjunto también, como que todo dibujado por el mismo lápiz se hace un poco duro, ¿no? En la ciudad, yo creo. Y aún así sí que hay como un entrelazado, una costura entre todos ellos, ¿no? Una planta baja que se cose, que tiene un cierto ritmo constante y que hemos como acordado entre los equipos. También acordamos por completo las alturas de las plantas, de forma que hay una costura horizontal de los forjados. Esto fue otra de las concesiones que conseguimos llegar a acuerdo entre los 4 equipos, ¿no? Y de alguna forma todas las fachadas muestran esta horizontal en su exterior y de alguna manera generan una costura, pero claramente visualizas que no son las mismas viviendas ni los acabados son exactamente iguales. De hecho, se diferenciarán un poco más todavía en la realidad. Esta es la fachada desde el otro lado, ¿no? Donde se ve esta conexión urbana en planta baja, que cuando cruzas realmente descubres esta grieta entre los 2 edificios y pasas al otro lado. Y otro tema que se ve aquí que también es importante, que ahora se verá en una planta, y es la conexión de las pasarelas, ¿no? Os decía, este edificio tiene como varios estratos de conexión, ¿no? Hay uno que es este urbano del paso en planta baja. Los patios interiores de la vivienda siguen en el segundo grado, ¿no? Todas las porterías, también es otro tema que hicimos constar en el planeamiento urbano, todas las porterías se accedería desde el interior de los patios y no desde el exterior, es decir, que hay como unos huecos que abren visuales hacia el patio cuando caminas por el perímetro de la manzana, pero digamos que los jardines interiores van a ser recorridos por las 2 comunidades de vecinos de los 2 patios, es decir, que no solo de una de las 2 comunidades, sino de 2 a 2, y de ahí pasan a las pasarelas. Esta es esta planta baja que os digo, ¿no? Como estos patios se abren en 3 puntos cada uno, también esto, ¿no? Que se abrieran en varios puntos, que fueran algo más permeable en la planta baja, y estos patios comunitarios en los que sí hemos conseguido que se plante, a pesar de que haya parking debajo, ya hemos previsto las profundidades para que se pueda plantar realmente. De hecho, hay como una topografía interior que asciende para poder plantar incluso árboles. Y estas conexiones a los patios interiores desde los cuales se acceden a las escaleras de cada conjunto, ¿no? Hasta el punto en el que incluso a nivel de evacuaciones nos hemos podido ahorrar una escalera por bloque porque puedes utilizar la escalera de otro para bajar. Esto ha sido algo impensable que nos dejaran hacerlo, pero finalmente cumplía por bomberos y le dieron el visto bueno, sobre todo en el bloque que nosotras trabajamos porque es 100% de alquiler público. Es verdad que en este, al final, la parte frontal es de cesión de uso de superficie, que es como un formato de casi como una venta de vivienda por parte de la entidad pública, pero en realidad ese suelo siempre va a ser público, o sea que al cabo de unos años esa vivienda nunca va a pasar al mercado privado, pero sí que hacía que esas 2 comunidades sí que tuvieran que estar algo más independizadas. Y este tema, ¿no? de los patios pasas a las pasarelas, un grado más de intimidad, pero aún así todavía hay un grado de complicidad con el interior de la vivienda, ¿no? Estos espacios que os explicaba al principio, en el que la pasarela tiene tantos pliegues que genera unos espacios en conexión directa con la cocina, que tiene una ventana de hecho que es más grande que esta de aquí.
donde fácilmente se puede colocar una mesa, se puede colocar una planta, se puede aparcar tu bicicleta. Es como un espacio entre lo público y lo privado que nos permite, gracias a que estas pasarelas se ensanchan, ¿no? No son rectilíneas solo. También patios en la fachada para que las ventanas que dan a estas pasarelas no se puedan tocar, ¿no? Tengan más intimidad, sean como alejadas de la gente al pasar. Y además, esta voluntad de que la pasarela, si os fijáis, cruza y corta el edificio. De hecho, en la planta 1 las pasarelas de todos se conectan, que también es un momento bastante chulo del conjunto de la manzana. Pero estas pasarelas están orientadas justamente a orientación sur, que es algo extraño. En algunos edificios normalmente las acaban ubicando a norte por darle el sur a la vivienda, que sería una orientación favorable. Pero al ubicar una pasarela, en el fondo estás generando un porche. Y en el fondo un porche lo que hace es que cuando el sol en invierno va abajo, te entra directamente dentro, y en verano, que va más vertical, te genera sombra en la fachada directa a la vivienda, ¿no? Y al final convierte estos espacios no en espacios residuales solamente de acceso a la vivienda, sino en espacios donde puede ser deseable poner una mesa y sentarse a comer al sol en invierno, por ejemplo. Este es el estado ahora de estas pasarelas en la obra. La verdad es que ha sido muy divertido hacerlo en madera porque hemos tardado más en levantar el edificio, pero cuando se ha ido levantando ya vas viendo la configuración de las viviendas. Prácticamente se van haciendo a la vez que se construye, ¿no? Y mientras estaba haciendo un taller que los otros iban avanzando, al final han llegado, y en pocos meses, de hecho ahora ya han llegado a la planta. Esto lo hicimos en verano, estas fotos pues ya han culminado la 7ª planta, y al final en la obra han sido 5 personas, o sea, uno en grúa, uno abajo colocando pieza a pieza, y otros 2 arriba colocando cada pieza como si fuera un puzzle. O sea, es alucinante cómo la experiencia en obra ha sido súper buena con este sistema constructivo, la verdad, muy limpio y muy rápido. Es como un ensamblaje al fin y al cabo. Requiere mucho trabajo previo para diseñar todos ¿no? las juntas y las intersecciones de piezas, pero luego es muy divertido porque además, mientras este edificio aquí, si veis, está desnudo con pilares, ¿no? A medida que han ido levantando el nuestro, es como que ya las viviendas ya estaban configuradas, ya te puedes imaginar cómo es cada casa. Y ha sido muy, muy gratificante. Y por último, la cubierta. La escultura metálica, en las pasarelas hay un punto que hay pilar, pero solo esto de aquí es un apuntalamiento, esto se retira. Pero hay un punto hay un pilar en pasarela que sí que es metálico, pero todo el interior es muro de CLT. ¿Lo habéis usado por alguna razón para usar tal? Bueno, porque nos permitía, es un elemento que va a quedar 100% expuesto, es decir, ahora el edificio es muy divertido, pero que luego va a ser cubierto por fachadas, es decir, no, la madera no va a quedar expuesta en el exterior en este caso. Podrías llegar a hacerlo con tableros de más calidad, ¿eh? O sea, puedes hacerlo. En este caso la madera es estructural, estrictamente estructural, pero aumentando la sección de tamaño podría quedar alguna parte expuesta. Aunque directamente expuesto en fachada, si es la madera estructural, al menos el IMSOL prefiere cubrirla para no tener problemas. Entonces, la fachada, digamos que el punto final de apoyo de las losas de pasarela, decidimos hacerlo con pilar fino, porque no queríamos encajonar pilares de madera en estructuras de con eso sí que nos daba algo, y preferimos generar esta. Pero sí que se podría haber hecho en madera, simplemente que la parte interior sí que está hecha con muros, con huecos directamente, y en cambio en la pasarela sí, quisimos también la barandilla metálica, nos venía bien para agarrarlas directamente a los pilares, y decidimos en estas partes sí que exponer la estructura. Y en el resto no, es decir, que la vivienda interiormente no tiene más estructura que la de madera. Pero sí que es curioso, es verdad que así fue. Y por último, la cubierta, que todavía, bueno, ahora ya hemos llegado, que ya podemos ver las vistas desde arriba, lo cual es bastante placentero. Y sobre todo, la verdad es que estamos muy contentas porque hemos podido reservar una buena partida presupuestaria para esta zona, en la que va a haber varios usos comunitarios, pérgolas, vegetación plantada,
y la verdad que ha costado uñas y dientes, o sea, no os rindáis porque a veces parece que no, imposible, placas solares y olvídate, no, espera, porque las placas solares con la L de arriba tengo suficiente superficie de sobras. De hecho, hasta sobra porque no quieren generar más energía que la que consumen los espacios comunes del edificio. Y en cambio, pues hemos podido defender toda esta segunda cubierta, que es a la que llegan, de hecho, va a ser divertido porque la otra comunidad también se va a beneficiar de ella, ¿no? Y en la que literalmente hemos tenido un equipo de paisajismo trabajando, o sea que va a ser una parte, yo creo, de mucha calidad del edificio, ¿no? Y eso en vivienda pública, pues siempre es un orgullo ahí cuando lo consigues al final, pues creo que va a ser algo de. Además es que es en un emplazamiento que se ve el mar desde aquí, ves Montjuic, la montaña, el mar, la Torre Akbar, es como un emplazamiento, ves la Sagrada Familia, o sea, tiene unas vistas que ya me gustaría a mí. O sea, que era una pena dejarlo desaprovechado, ¿no? Y nada, ahí está, bueno, ahora ya está más alto, es lo que os decía, que ahora ya han llegado hasta arriba, pero así veis un poco el encuentro, ¿no? De esta estructura de madera con la planta baja de hormigón. Esto es una cocina en voladizo que también me encanta, en la planta, que hay una cocina que está completamente en voladizo y que tiene una ventana hacia allí que me chifla porque tiene unas vistas alucinantes. Y un día que un constructor me dice, pero oye, ¿esto es una cocina en voladizo? Nosotros, sí, en plan, ahí está, ahora ya está aprobada en plano, así que no te quejes y para adelante. Se partía de risa porque dices, que vaya una, ¿sabéis? Pero al final la verdad es que ha funcionado muy bien, que el ensamblaje ha sido tan claro luego. O sea, al final cuando la geometría juega en tu favor, después, también pasó en la casa de Menorca, ¿no? Que tiene una planta que parece que es muy complicada, pero es toda múltiple de 30 grados. Se hicieron una especie de compás de 120, 90, 60 grados y con eso es que cuadraron toda la casa y me dijo, es que es verdad que no era tan complicado, simplemente que geométricamente sí que ha sido bien trabajada pues para que su ejecución sea viable y sencilla, ¿no? Que también tiene que ser así. Así que nada, muchísimas gracias, es que recasco y espero no haber sido demasiado largo para un viernes por la tarde. Eh, y me gustaría, no sé, si os animáis a hacer preguntas, que a veces cuesta, eh, pero no sé si estáis acabando, ¿no? El máster. ¿Es el último año? No es el último, es el penúltimo, o sea, queda un módulo más. Dale. Hoy terminamos el módulo C1 y queda uno más, el módulo C2. ¿Y cómo han sido divididos los módulos? Más o menos ha habido como una parte de urbanismo, un tema de economía, luego este ya era el anterior era de urbanismo, este de vivienda y luego va como la parte técnica, digamos, constructiva, técnica, que es el módulo que quedaba. Vale. O sea, que ¿y desarrolláis el mismo proyecto a lo largo de todo el curso o diferentes? No, vamos haciendo prácticas distintas. Prácticas distintas, ¿no? Según el. Vale. Pues, no sé, comentar algo, quizá algo que os sea útil o algo que tengáis ahí en cuestión ahora trabajando. De todos modos, yo no sé si mucho abusar, pero has dicho antes que tenías un vídeo. Sí, hay 2 vídeos ahora para refrescar un poco, ¿vale? O sea, ya está, ya no os tengo más rollo. Pero bueno, sí, son 2 vídeos que hemos hecho, estamos intentando hacerlo un poco de algunas obras, no solo fotografiar, sino hacer algún vídeo y con la excusa de un concurso que hay de vídeo de arquitectura, hemos hecho ahí un par de mini producciones que son bastante divertidas y lo he traído para el final para distender un poco y arrancar el viernes y el fin de semana. No sé si os ha parecido más o menos que os ayuda un poco a pensar en estrategias del proyecto. O sea, hemos intentado organizarla un poco ¿no? Esta conferencia está muy pensada como para un máster de vivienda, ¿no? Justamente. Temas que nos encontramos, por eso quizá para vosotros habrá sido un rollo largo, pero que no son arquitectos, ¿no? Porque a veces una conferencia también la preparas que sea para más abierta, para más públicos, que quizá también él lo ha sido, no sé, luego os preguntaré. Pero, pero en este caso sí que he sido específica con algunas cosas porque creo que son como herramientas de proyecto que pueden ser útiles en un máster de vivienda, ¿no? Justamente. Sí, yo creo que sí, la verdad es que se agradece porque al final ha sido como una visión de perspectiva de cómo trabajar sobre la vivienda en general, sobre la vivienda pública en particular, pero bueno, todas esas ideas de
trabajar, de utilizar el espacio de transición de manera, el tema de jugar con las diagonales, con las perspectivas y todo eso, yo creo que bueno, pues, da una visión muy interesante que bueno, pues, el año pasado lo vimos un poco y por eso nos gustó mucho y queríamos que volver a contarlo otra vez este año. Sí. Entonces creemos que es una visión. Y la parte también, el día que nos vimos ordenando porque has hecho 1000 proyectos y tampoco te has parado a pensar si estoy trabajando una malla de este tipo o de otro, ¿no? Te das cuenta de que de repente vas por el concurso número, no sé, porque ya no sé cuántos hemos hecho, y te das cuenta de que, ostras, 1000 veces que has dicho, ostras, ¿te acuerdas de aquella planta que hicimos? Cógela, espera, no, esta móvela así porque veo que me cuadra más con aquello, entonces te genera otra cosa. Y poco a poco, cuando te ves haciendo una retrospectiva hacia atrás, eres capaz un poco de aglomerarlas de esta manera, ¿no? Y de hecho, mi tentación revisándola, que algunos proyectos sí que los he actualizado, otros y me salían más ejemplos por caso y digo, es que tampoco es una cuestión de, ¿no? Porque luego investigar y hay 1000 casos de 1000 tipos de cada uno, ¿no? Pero quizás esforzarse en decir un caso por tipo y que luego cada uno lo podéis llevar a 1000 temas, ¿no? A 1000 propuestas diferentes. Es que mallas de cada uno. Pero bueno, creo que es interesante intentártelas categorizar porque entonces te das cuenta de qué te aporta cada estrategia, ¿no? Y cuando una es más adecuada para un proyecto u otro. También el tema que no me he metido de cómo insertar el núcleo en una malla, ¿no? Cómo se rompen, qué genera, también es otro tema que da de sí. Pero bueno, ya está. Os pongo... Para comentarte que quería daros la enhorabuena por cómo trabajáis con las mallas. Por lo menos yo, particularmente yo, porque yo soy anti-mallas, anti-módulos. Es que cuando se convierte en una cosa modular anodina es algo horrible. Sí, a mí también. Acaban siendo muchas veces más peor, o sea, acaban siendo más negativas que positivas, ¿no? Que lo que aportan. Totalmente de acuerdo. Y se ha puesto como muy de moda. Llegar a romperlos siempre que haga falta romperlo para poder seguir manteniendo la idea de lo que queréis conseguir. Sí. Por eso, pues, estoy súper de acuerdo con eso, porque se ha puesto como muy de moda y de repente a veces ves un montón de concursos y dices, bueno, ya, pues que aquí esto no funciona bien o no genera lo que deseas dentro. Por eso digo que muchas veces partimos más de dentro y luego eso lo llevas hacia afuera y ves cómo lo articulas en un edificio y luego le incorporas esa voluntad urbana que comentaba ahora hacia el final y vas articulando el conjunto, pero no por decir, ay, mira, voy a hacer este edificio con una malla poligonal, a ver cómo, bueno, ya es que así por así tampoco, a veces la crujía no es adecuada, es que es mejor que hagas otra cosa, o a veces un espacio fluido y no concatenando estancias funciona mejor y también los trabajamos, de hecho, que es un tema que me gustaría empezar también como a dibujar, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo con esto, ¿no? Que a veces por la cabezonería de que ahora, ¿no? Parezca una malla o algo, ves cosas disfuncionales o anodinas, ¿no? Que no llevan tampoco a... Estoy muy de acuerdo, sí. Sí. Lo que he conseguido es que esas mallas no... Ah, vale, Dani. Bueno, la comparto si no lo del vídeo, no sé si... Sí. Pues sí, yo estoy ahí también en esa opinión, que a veces me da rabia que lo centramos en eso y no siempre, ¿no? Pero bueno, intentamos que lo sea y que sobre todo animaros al juego este de recrearse en lo que quieres generar, ¿no? Y si no, es que no sabes la de veces que desestimamos. El último concurso que nos acabamos de presentar, que no puedo poner la planta porque no ha salido. Pues salimos de verano en plan, planta cuadradísima, o sea, cuadrado, niquelado, ¿no? Y te vas y vuelves y dices, es que esto en realidad no está bien, o sea, podría estar mejor. Y empiezas, y quizás un proyecto que hemos hecho, llevábamos como 8 plantas cuadradas, todas cumplían y no nos convencían, hasta que llegas a una y dices, ahora sí que esta me funciona, entonces ahora sí que me gusta este cuadre como ha quedado. Pero si no llego a ese punto, fuera, o sea, no simplemente porque haya quedado una malla atractiva lo voy a presentar, ¿no? Y ese caso fue uno de los que dices, ostras, el primer día tenía algo cuadrado que me cumplía el número de viviendas, todo, ¿no? Y dices, pues que no me... Hay algo que noto que en realidad podría ser mejor. O sea, esta malla me ha encerrado en algo, o esta malla, porque no era más articulada, pero decías, nos ha encerrado en algo que acaba en una resolución que cumple, pero que no, en este lugar podría haber algo mejor. Y al final, hasta que llegas a algo que dices, pues ahora sí, ¿no? Y entonces este juego
que de repente te vas a dormir y dices, no me quito el juego de la cabeza, ¿no? Es un poco, pero sí que a veces acabas llegando y dices, pues ahora sí que da gusto, ¿no? Y en la obra ves que el hecho de que sí que haya una cierta rigurosidad en el orden ayuda mucho a convencer a entidades públicas o a constructoras, ¿no? Que quieren ir a costes y tal, a que las cosas están muy medidas. Entonces también tienes tú mucho que ganar en la obra, que las cosas cuadran. Y es que eso se nota. Y cada vez que te piden un nuevo detalle, pam, 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 y rápidamente, constructivamente cuadra mucho mejor y te ayuda en la obra, ¿sabes? O sea que, pero bueno. Venga, va, pues ya. De los Mod es un vídeo de Casa Cruce, que es una de las tres que habéis visto antes. Y este es un vídeo muy divertido porque el cliente se dedica al mundo del cine y de la producción, o sea que tuvimos, por eso nos lanzamos por primera vez a hacer esto y contamos con un montón de amigos suyos dispuestos a aliarse a hacer esta mini pieza. Es una pieza de 3 minutos y se basa un poco en cómo la desjerarquización de estancias y la composición de la vivienda parte un poco de la moda, del modo de vivir y de la actitud de este habitante, que está un poco personalizado en una mini peli, pero de 3 minutos. Es muy corta, pero va por ahí un poco el juego. A ver si... Ay, me está yendo hacia atrás, ¿no? ¿Me deja abrirlo? Sí, mira. ¿Tenéis sonido? Debería estar. A ver, espérate. Mm, ¿No suena? ¿Tenía que estar sonando ya? mm, no, porque no veo aquí. ¿Aceptó todo o rechazó todo? No sé si me dejará. Espera, sí. Espera. Lo que pasa es que solo está sonando del ¿Sí? ordenador, ¿no? Me parece. Sí, ¿Se oye? creo que... Pues, No, hombre, si no, no lo... Pues lo paso y lo veis porque un poco... Sí, pero si no se escucha, yo no lo pondría entonces. A ver. yo creo que se oye, ¿eh? Mm, ¿Sí? Venga, va, somos tan pocos, ¿no? Que yo creo que se oye. Venga. Mira, mira. No lo había pensado. A ver, no sé si sale un anuncio. Es un verso. O sea, me están viendo a mí, ¿no? Está compartida, ¿no? No sé cómo funciona. Ah, ya sé lo que pasa. Está compartida solo la del PDF. Bueno, ya está. Esta es la cocina que os explicaba. Luego cuando acabe lo ponga. Es que no paro.
Pues que está compartida la pantalla al PDF. Sí, mientras nos despedimos, así, ¿no? Pobres. Y toda esta producción, una locura. No sabía el trabajo que era. Espera, lo siento por los que. Espera, esto ya no es, ¿eh? Espérate.